Bueno, buenos días. Me es un enorme placer poder presentar al profesor Daniel Martín, porque le pregunté cómo quería que le presentara en principio, porque los datos que tengo sobre él son enormes y amplísimos y todos de un gran interés. Y él me dijo que como profesor. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales desde que se fundó la Facultad de Ciencias Sociales. Su formación, que en este caso yo creo que es bastante pertinente decirla, estudió filosofía, es filósofo, y se doctoró posteriormente en ciencias informáticas. De la información. En información, sí. Ciencias de la información. Ciencias de la información, vale. En ciencias de la información. Con lo cual, el cruce entre la comunicación y el estudio sistemático de ella, transversal con la filosofía, es un perfil que yo creo que viene como un guante para estas jornadas. Él se dedica profundamente a la investigación, incluso a la investigación empresarial y fuera de ella universitaria, y su arranque siempre ha sido también un cruce que para mí es fundamental. Es un cruce entre la semiótica y la hermenéutica. Quiere decir, posiblemente cualquier análisis transversal, incluso transversal y que sea más allá de lo transversal, desde el otro lado, debe tener o puede tener de forma interesante una cierta intencionalidad hermenéutica. Quiero decir, un corpus de crear algo nuevo con esos entrecruzamientos. Por lo tanto, desde su perfil específico de ciencias de la comunicación y su interés hermenéutico, quizá pueda ser, es de un gran interés esta conferencia, ¿no? Su campo de especialización en temática siempre ha sido los temas emergentes, es decir, no han sido temas centrados, sino esos temas emergentes, esos temas sueltos, esos temas innovadores y todo lo que aparece nuevo. Es, por lo tanto, también una persona adecuada para un ámbito artístico. Y está muy cercano al ámbito artístico porque en su faceta hermenéutica contempla mucho todos los conceptos de interpretación. Por lo tanto, su visión como especialista en la comunicación con una cierta intencionalidad hermenéutica dentro de las formas de interpretación es un perfil extraordinariamente adecuado para lo que se planteaba en estas jornadas. Él está muy cercano a los planteamientos artísticos, sobre todo, ya lo he dicho, por el tema de interpretación, y han sido frecuentes y son frecuentes las conversaciones cuando hablamos que al final siempre nos deslizamos a temas filosóficos, hermenéuticos y de interpretación artística. Su planteamiento es, por lo tanto, derivado de todo esto, un planteamiento en principio general, lo contará él evidentemente con mucha más precisión, hará un panorama general de las formas de comunicación históricas y cómo eso han incidido en las iconologías para acabar un poco centrándose en las redes sociales y en la comunicación por Internet. Él lo puede contar mucho mejor y yo creo que ya es hora de darle la palabra a Daniel Martín. Muchas gracias, Jesús. En esta sesión tuvimos el profesor Pastor me conoce de hace años y me invitó a una cafetería en Pontevedra, en el centro, en la herrería, en el Carabela, y me aprisionó contra la pared para que no pudiera decir que no. Entonces, esta es la explicación. No suelo aceptar, acepto muy pocas cosas, pero tomamos un café y al final me convenció. Y en parte tiene razón. A veces nos encerramos en las aulas y nos da un poco vergüenza salir a la galería y no siempre se pueden decir
en el aula con 18 o 19 años de auditorio delante, pues cosas de la envergadura de las que él me planteaba, ¿no? Entonces, me encargó más o menos una visión de toda la historia de la comunicación, de las edades de la comunicación, para incidir en cómo nos encontramos en un momento de relanzamiento. Desde mi punto de vista, creo que iniciamos un nuevo paleolítico y hay que recorrer las edades anteriores para plantearnos en cierta exigencia de qué es lo que tenemos por delante. Como, a pesar de llevar 20 años con el mundo digital y con las redes sociales, me parece que estamos en una situación muy dependiente de lo político, muy dependiente de lo empresarial, de lo tecnológico. Va a ser difícil evaluar el alcance en profundidad de algo que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, que esta semana, pues, en el auditorio no creo que sean muy forofos de Instagram, pero hay un hashtag que es, se han reído 3, 4. Leticia jode fotos, se han reído 2. Y alguna de las presentes ha cambiado su perfil en red social con la reina Sofía interrumpiendo la fotografía. La reina Leticia se ponía de espaldas frente a la ex reina Sofía en una fotografía. Entonces, en los perfiles personales aparece la fotografía de cada una en una calle o en un museo, en la preciosa Lugo, y al lado la reina Leticia. Desde el punto de vista de mirar la comunicación desde la altura de las edades, esto puede ser una anécdota o una simple broma, tiene una trascendencia que me gustaría que se viera al final de esta sesión, reducida, pero muy, muy ambiciosa en los recorridos que pretende hacer. Uno de los movimientos más fuertes de esta semana pasada, también hablando de emergencias, ha sido delete Facebook. O sea, bórrate, quítate el Facebook. Quiero decir que podemos estar teorizando de algo que se puede acabar pasado mañana y vendría muy bien echarle un vistazo a qué es lo que está pasando desde hace, por ejemplo, pues 1500 siglos. Pretendo ampliar la primera jornada en la que el profesor Juste inició una sesión teórica hablando de cómo había cambiado la traducción. Simplemente, si tú sitúas el texto y le pones el paratexto alrededor, las influencias con la significación y cómo interpreto, cómo lo que rodea estrictamente un texto le carga, le descarga, crea conflicto con su entorno, pues pretendo meterme en las edades de la comunicación. Voy a hacer un recorrido, muy abuela pluma, muy sintético. No sé si se verá bien desde el fondo, una proyección suficiente. Vale, es simplemente una tabla en la que en la primera columna quiero meter mucha prisa, porque desde que el Homo erectus en China probablemente se reparte por todos los continentes, pasan 2500 siglos con un gran formato, con unos grandes géneros de comunicación basados en la oralidad. Ha sido muy interesante a pesar de todo el tiempo que ha llevado porque nos ha permitido sobrevivir. Entonces, toda la prehistoria es lo que desconocemos básicamente de la oralidad. O sea, aquello que nos ha cargado nuestro ADN cultural es algo que no conocemos y que es básicamente lo que realmente somos. Porque los neandertales, por ejemplo, son gente que ha descubierto cómo unir una asta de animal a través de una cocción a alta temperatura en un huevo de una resina de un caucho que luego con un sílex tallado se convierte en un instrumento de caza. Estos son tribus predecesoras del sapiens. No se considera oralidad, ni siquiera se considera inteligencia, pero en realidad nos han enseñado los territorios que podíamos poblar, las plantas que podíamos recoger y comer o con las que curarnos. Y este es un poco el recorrido que pretendo hacer ampliando el paratexto a las edades, que es algo que en una hora es un poco exigente. En primer lugar,
quisiera referirme a estos 1500 siglos de tribus paleolíticas. Muchas piezas compartimos en el mundo de la comunicación con la museística. Para nosotros tenemos una perspectiva peculiar sobre las piezas que ocupan estas plantas bajas de los museos donde se conservan los residuos más antiguos, ¿no? En sucesivas generaciones se ha ido cargando la idea del conocimiento y se van construyendo imágenes como las de las raíces de la ciencia, que de alguna manera están contándonos cómo hasta nuestros días se han conservado pues, en los suburbios y en las culturas rurales algo que tiene estos antecedentes. Como alguien encontraba que el conocimiento había que transmitirlo, que unos gestos o unos sonidos tenían un significado y que la prehistoria, hasta que se convierte en protohistoria y empieza a ser hablada, es básicamente la herramienta de comunicación y de conservación y al final de construcción de comunidad. La imagen de la derecha es un símbolo, ya el término símbolo en griego es muy expresivo, pero es una pequeña medalla que tenemos desde culturas ancestrales y que se conservaba, por ejemplo, en las casas romanas. Está en Grecia y no os voy a explicar, a los artistas no les voy a explicar lo que es el símbolo, pero desde el punto de vista de la comunicación significa que alguien había hecho algo a una familia, tú conservabas una parte de la pieza y al llegar a la casa eras de la familia, podías seguir con ellos. Esto es uno de los rasgos que originan la interpretación. Todas las culturas ancestrales se han extendido a través de una comunicación verbal comunitaria en las que al principio con la magia y con los mitos, después nacieron las religiones, la filosofía o las ciencias. Nosotros tenemos el Homo erectus en China hace 2000 de años, 2000 siglos, o hace 700 siglos el ergaster, predecesores del sapiens, con una comunicación en la que apenas podemos decir en qué es lo que nos han transmitido. Sabemos que está dentro, sabemos que está en el ADN de una serie de rutinas, de hábitos, de experiencias que nos han traído hasta el día de hoy. Hoy las culturas rurales se consideran analfabetas y en realidad el analfabetismo, como han dicho muchos autores, también Couceiro repetía recientemente, el analfabetismo significaba simplemente que no hemos sabido conservar nuestras emociones, que no hemos sabido explicar nuestros contenidos. Las piezas sapiens, perfeccionadas y que conservamos como tesoros artísticos en nuestros museos, nos explican cómo el entorno y el medio ambiente lo hemos convertido en espacio de supervivencia. Hoy nos siguen asombrando esculturas, edificaciones antiguas que tienen una peculiaridad y es que tienen las raíces en unos siglos, pero siguen significando muchos siglos después. Seguimos siendo esas personas que sabemos sobrevivir, que sabemos contenernos, que sabemos tratarnos o enfrentarnos a veces con otras tribus. Apenas hay 200 lenguas con escritura y en este momento hay 3000 lenguas que no tienen una escritura, que son básicamente oralidad. Dicen los lingüistas que probablemente haya habido decenas de miles de lenguas. Con esto queremos decir que desde el punto de vista de la comunicación, los gestos y las palabras han cargado a los lugares, a los instrumentos, de una magia, de unas peculiaridades especiales. Probablemente el mundo antiguo sea el mundo en el que nace el sentido y el mundo en el que nacen los valores, muchos de los valores que hoy tenemos. Las pinturas rupestres podemos encontrar desde hace 300.000 años, desde hace 250.000 años, piezas, bueno, esto es una ilustración reproducida para un museo por Arturo Asensio, que tiene muchas reproducciones en muchos museos, pero viene bien como una visualización, una narrativización de esas vidas que nos han precedido y que, de ser objetos mágicos y objetos que reunían a una comunidad,
se han convertido en piezas de museo. La realidad de la comunicación oral nos cuesta mucho entenderla en un mundo como el que vivimos. A la izquierda, Ubuntu, una comunidad típica de muchas culturas africanas. Ubuntu significa yo soy porque estoy con vosotros, yo soy porque vosotros me hacéis ser. En la vida occidental, el que mi identidad dependa tanto de los otros no es frecuente, ni siquiera en los directos lazos familiares. O sea, en 2500 siglos hemos perdido un sentido de identidad y un sentido de comunidad que tiene sus riesgos. A la derecha, una representación del mito de la caverna de Platón. Otra pieza clásica para jugar a todo tipo de interpretaciones. Pero la traigo aquí porque Platón se enfrenta con uñas y dientes a la escritura. Y dice que aquello iba a hacer perder la memoria, que íbamos a desaparecer como especie, porque escribiendo con los alfabetos no va a haber manera de conservar todos aquellos relatos míticos, aquellos relatos sapienciales, mágicos, que nos curaban, que nos hacían seres humanos, que nos convertían en comunidad. La interpretación de la caverna ha dado bastante más de sí. En realidad, todos conocemos que a la izquierda unos esclavos, dice el mito tal como lo cuenta Platón, unos esclavos llevan unas piezas en su cabeza y que los otros que están encadenados en el interior de la cueva lo que ven reflejado sobre las cabezas es a lo que les atribuyen el habla y las conversaciones que llevan los porteadores de las piezas. Todo un símbolo de cómo el liderazgo o los chamanes en una comunidad podría estar forjando algo sectario, excluyente de los demás o incluso agresivo con respecto a sus otras tribus. Y es exactamente la historia de los 2500 siglos en los que todo lo positivo de la unidad y la fuerza personal que nace de la comunidad puede quedar cerrado cuando un liderazgo o una personalización convierte lo compartido, esto que nosotros teníamos, en algo simplemente pues, de obediencia, de cerrazón, de un mundo en el que las cosas ya están dichas de una manera. Probablemente la ritualización del habla, el atribuirle determinados poderes a determinados momentos, danzas o actos en determinados sitios, ha acabado con lo que en un principio la teoría de la comunicación mira en el discurso conversacional. La conversación en realidad es más abierta, la conversación es integración, es romper un poco el discurso de lo que tú estás diciendo para integrar el mío, y esto, desde el punto de vista del origen de los valores y del origen del sentido, es muy importante. Si el sentido solo lo ponen unos pocos, al perder socialidad, ese sentido no une. El nexo de unión está siendo la fuerza o está siendo el poder de unos sobre otros. En este pequeño escarceo histórico, los primeros públicos son hoy representados. Podemos ver en Papúa o en un videojuego de una tradición mexicana, de una cultura perdida mexicana, que nosotros podemos hacer una iconología contemporánea del discurso o de la conversación ancestral. Puede incluso parecer ridículo, puede incluso parecer una espectacularización. Vamos a trasladar a nuestro contexto la iconología originaria. No lo tenemos fácil ni desde la comunicación ni desde la investigación artística saber cómo las piezas más antiguas unieron, cuál fue la iconología objetiva que dio el primer valor a esas piezas de museo más antiguas. Lo que estamos viendo es que hay unas iconologías, unas capas iconológicas sucesivas que están organizando reinterpretaciones, a veces pues, por lo que pide la industria o por lo que pide el espectáculo. Así es que, si tuviéramos que cerrar este primer recorrido por 2500 siglos de oralidad, sugeriría mirar a nuestros mayores, las personas de más edad de nuestras sociedades. Los ancianos siempre han sido el refugio del saber, desde la más remota antigüedad. En los ancianos podemos atribuir
la memoria, que tenía Platón el miedo de que perdiéramos, y podemos atribuir la experiencia, incluso el haber participado como protagonistas. Estas dos imágenes son un pequeño juego. Hay operaciones que nos sostienen desde un punto de vista alimentario, que tienen una antigüedad inmensa, pero en un entorno en el que estamos infectando y contaminando pues esas aguas del Lérez, que teóricamente podrían ser un espacio para el marisqueo. O más ridículo, cuando reinsertamos con el graffiti o con algún tipo de ironización sobre que esa gran conquista que es el túnel, en realidad pues, es magnífico. Hemos perdido una oportunidad maravillosa de tener una caverna como lo tuvieron nuestros abuelos más antiguos. Desde el punto de vista de estos 1500 siglos de comunicación, para la gente, para los especialistas en comunicación, las piezas que conserváis en los museos y que tan interesantemente investigáis, para nosotros han sido el origen de una serie de ritos y de una serie de concepciones en los que se han creado los valores. La oralidad ha sido lo que ha hecho Sapiens al ser humano y lo que nos ha hecho sobrevivir hasta el día de hoy, y ni siquiera en las carreras de comunicación tiene una relevancia y una investigación fuera de pequeños ejercicios profesionales de oratoria o cómo convencer a un auditorio o este tipo de planteamientos en los que seguimos considerando analfabetos aquellos que hoy no son expertos digitales, como consideramos analfabetos aquellos que no sabían escribir, cuando en realidad la potencia del conocimiento de los ancianos es el que realmente nos ha traído hasta aquí. Ese nexo de comunidad y base de nuestras tradiciones tiene los riesgos de ser muy excluyente o de ser sectario, lo hemos conocido, esa es la historia de la humanidad, pero en nuestras culturas rurales tenemos una generación que en publicidad y en la sociodemografía se llama la generación silenciosa, la generación de entreguerras o la generación de posguerra. Son interlocutores públicos para el mensaje publicitario o para la comunicación política a una gente a la que tenemos que hablarles como lo que son, como gente que solo se ha cultivado fundamentalmente desde el habla, desde la conversación. Han sido las experiencias narradas alrededor de las lareiras, en las plazas de los pueblos, aquellas que han construido su participación directa en proyectos que da el valor y la realidad tal como ellos la han percibido. Las pequeñas consideraciones que voy a hacer sobre la escritura, pues creo que hay que seguir a Walter Ong y a toda la gente que hace una pequeña comparación entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Solo algunos comentarios. A la hora de pensar en qué cambia cuando hablamos con respecto a cuando escribimos, pensar que el habla es plural, es entrecortada, admite varias capas. Yo puedo oír en distintas profundidades, es medioambiental, percibo sonidos, lo mismo que voces, puedo distinguir agentes diversos. Esto es una riqueza particular de la verdadera, de la originaria comunicación oral. Si pasamos a la escritura, la vamos a ver en dos fases. En un primer momento, la escritura de los grandes relatos. Es un tema pues, muy querido por los investigadores de los epígonos de la modernidad, pero los grandes relatos son aquellos que han construido las constituciones de las ciudades-estado, las Biblias, los Coranes, unas construcciones en las que una estructura textualizante recoge mucho de la sabiduría oral precedente. Por ejemplo, la Odisea, que no es Homero, su autor, incluye un montón de relatos persas, babilonios. O sea, hay un montón de cultura que la escritura recoge y que dentro de una forma unificada que relata en sus capítulos hasta su desenlace, está hilvanando, entretejiendo y de alguna manera está sugiriendo linealidad, jerarquía, sucesión. Escribir efectivamente tiene muchos riesgos, como decía Platón. Bien, tiene muchas ventajas. Si no hubieran sabido contar, no sabemos lo que significa la mayor parte de lo que está en el Gilgamesh o en estas piezas cuneiformes. Hay los textos, las piezas iberas, hay 2000 piezas que llevan intentando interpretar un montón de tiempo.
Cuando pasamos de la iconología a la iconografía, el primer problema que tenemos es que la iconografía construye un sentido, y es muy valioso que haya una unidad de sentido y una dirección del pensamiento, pero esa dirección del pensamiento tiene el pequeño problema de que fuerza a todo lo que podía ser plural o vario, tiene que seguir el orden de cómo entra en el discurso. Si yo hubiera querido hacer una exposición un poquito más realista, en la primera parte no podría haber leído nada de este texto. Tendría que haber gesticulado y simplemente explicado desde mi habla la oralidad. Claro, ahora en esta segunda parte, hablar de la escritura me permitiría leer, pero si el texto lo vais a tener, va a quedar colgado. No es lo mismo que si yo os lo cuento. Y esto es lo que pasa con la primera escritura. La escritura solo son 50 siglos, lo que tienen las piezas más antiguas de la comunicación escrita. Desde el 3000 para acá, la escritura ha permitido muchas cosas muy importantes. O sea, es absolutamente imposible que haya decenas de miles de pobladores en una ciudad de hace 3000 años. Sí las había. Porque las tablillas anteriores permitían calcular las piezas de ganado que hacían falta para alimentar, cuánta agua, cuántas armas, qué barcos. Entonces, todas las culturas urbanas que se originan en relatos necesitan de la escritura para construir semejantes imperios. Al final, el texto escrito ha sido la clave en la construcción de sociedades centenarias, casi milenarias, en el caso chino. O sea, podemos ver que las culturas más antiguas son aquellas que han contado con la escritura. Y a la escritura, desde el punto de vista de la comunicación, le atribuimos un valor añadido y es el permitir la jerarquización, la construcción de una arquitectura social que permite una base más amplia. En realidad, lo escrito han sido solo unas pocas piezas seleccionadas, custodiadas, depuradas hasta su fijación en un imaginario y en la memoria. Pero luego han quedado talladas en monumentos y testimonios duraderos que dominan tiempo y territorios. Sin la escritura sería absolutamente imposible no solo la ciudad-estado, sino la misma modernidad. La Odisea narra el viaje de la conquista del territorio del ser humano. Es de estos primeros relatos que podemos relacionar con un conjunto de relatos en los que en realidad la escritura es el germen del Renacimiento y de la modernidad, el hombre como centro. Si yo escucho, estoy percibiendo distintas capas, distintos sonidos, cuando paso a la iconografía, cuando paso a ver qué representaciones hemos construido vía alfabeto o vía significación gráfica, estamos representando, estamos compartiendo unos símbolos en los que el sentido ya está definido. La escritura es la iconografía que se explica a sí misma, que dice cómo debe ser leída. Desde los relatos fundacionales y desde las constituciones de las ciudades queda atado el discurso y se detallan cómo son los ritos de paso, cómo es la madurez. Si alguien tenía que luchar o que vencer o que cazar en la comunidad oral, el Corán tiene perfectamente escrito cómo es el papel de la mujer, cuándo hay que plantar, qué cosas hay que hacer. Está perfectamente escrito que los que formamos parte de un imperio tenemos que cumplir una serie de ritos perfectamente escritos. Hay un periodo particularmente fecundo entre los siglos VIII y VI anteriores a nuestra era, que lo que llamo Jaspers la era axial, en la que quiero poner simplemente en la memoria, recordar aquí, que coinciden en estos tiempos y terminan en un siglo VI muy destacable, textos religiosos y filosóficos del confucianismo, el taoísmo, las escuelas chinas, el brahmanismo, el budismo y el jainismo indio. Coinciden más o menos en el tiempo con el zoroastrismo, los principales profetas mayores del judaísmo y del islam, así como con los presocráticos y las principales escuelas de la filosofía griega. Es impensable que desde el año 3000 al año 500 y pico
se construyan semejantes piezas y lo que representan en la cultura de la humanidad. Al lado pongo el Palacio de Cristal. Sloterdijk y otros teóricos también avisan de cómo la escritura cierra, pone techo. Ahora que se ha hablado del techo de cristal para la mujer, tenemos paredes de cristal y techos de cristal en todos los frentes, precisamente por nuestra formación escritural. La formación escritural tiene una tendencia imperialista, una tendencia monolítica, que desde el punto de vista de la comunicación queremos traer aquí a colación con las iconografías. Los textos que explican las obras están autoexplicados en sí mismos. Muchas veces están poniendo las condiciones para su interpretación. Ojo con las dependencias de formato. La narrativización de todas las piezas religiosas como la tabla de la izquierda o el registro sonoro marcan edades, marcan posibilidades de la comunicación humana. Si unos monjes benedictinos no le ponen unos cuadraditos negros en unas líneas a la música, es impensable que se hubiera construido todas las variables armónicas que nos llevan al registro de la música actual. Pero quiero que desde el punto de vista de la comunicación le damos mucha importancia a la diferencia entre el registro y la interpretación. Porque una cosa es que la partitura venga dicha de una manera, describe, es una sonografía de cómo quiere ser escuchada. Luego está el vestigio de oralidad que el director y los intérpretes en un acto colectivo prestan a la pieza. Así es que han sido solo 50 siglos de cultura escrita, pero esos 50 siglos tienen un impacto que me parece muy relevante tener en cuenta. Nos hemos hecho el centro. La escritura mira en árabe de derecha a izquierda, en occidente de izquierda a derecha, pero es focal. El centro ha pasado a ser la mirada, no las capas que oíamos. Y con la escritura está el homocentrismo y están los etnocentrismos, la occidentalidad, la historia que hemos escrito. La historia que hemos escrito con esa escritura es la historia de los vencedores. No están los eliminados, no están los genocidios. En muchos casos que desconocemos, como en las tribus ancestrales, la historia no escrita, que es precisamente la historia de la oralidad, la historia que ha convivido con el imperio, pero no ganó en las batallas del imperio. El mapa de la derecha, que no se ve muy bien, es una representación más o menos real basada en los kilómetros cuadrados de la superficie. O sea, África no es una cosa pequeña que está ahí debajo. África es media Asia, es una cosa muy grande. América del Norte, etc. Europa es esta cosita pequeña que tenemos allá arriba. Pero la historia de la escritura no lo dice así. Y los mapas, incluso el del tiempo, es decir, la visión con la que hemos sido escolarizados, con la que hemos dejado de ser analfabetos, es este tipo de formación perfectamente escrita, perfectamente regulada, con unas pautas de interpretación. A lo largo de 50 siglos de comunicación, básicamente lo que se han comunicado son las instituciones. La escritura ha sido, la escritura de unos pocos relatos, muchas veces reproducidos y decorados, ha sido la baza con la que hemos conseguido organizarnos en sociedades más extensas. Pero esa arquitectura ha venido con una arquitectura de poder, con arquitecturas filosóficas, arquitecturas religiosas. Una superestructura que no nos parece superestructural en el momento en que nosotros estamos encantados con haber sido alfabetizados. La infancia de antes de 1950 eran esclavos, eran trabajadores por cuenta familiar, por cuenta tribal. Entonces, el que se defendiera a los niños, el que se les diera una educación es una ventaja maravillosa, pero es de ayer. O sea, en el siglo XIX no había el índice de analfabetismo, el índice de cultura oral era inmenso. Los grandes relatos institucionales son los que nos están planteando ahora sus grandes dudas. Y hay generaciones en la psicodemografía, los target publicitarios que más han sufrido esta educación literaria son los late boomers y la llamada generación X. Mis alumnos de las primeras promociones que hoy tienen 40 años. Son gente
que se enfrenta a un mundo visual, que se enfrenta a un mundo digital desde una formación básicamente literaria, tanto en sus profesores como en sus propias experiencias. Esto no es ni mejor ni peor, es simplemente que la gran comunicación ignorada ha tenido un canal en la industria educativa y en la industria cultural en lo formalizado. Hay un profesor argentino, Alejandro Piscitelli, que dice que en realidad la escritura es un paréntesis. Son solo 500 años. Ya estamos hablando solo de 5 siglos de paréntesis escritural, que en el pasado ha habido una oralidad y en el futuro va a haber otro tipo de oralidad. Por eso planteaba esta sesión como ¿estamos reiniciando el sistema? ¿Le estamos volviendo al neolítico? ¿Ponemos en cero el contador y a ver qué pasa? Es un poco las tesis, algunas de las tesis, como las que defiende Alejandro Piscitelli, en la que la etapa de lo escritural ha sido solo 5 siglos. Bien, son 5 siglos un poquito largos como para recorrer a cierta velocidad, pero en el mundo de la comunicología la conceptualización de las industrias culturales es de hace 30 años. O sea, se estaba desarrollando lo digital cuando estábamos desarrollando la crítica de la hegemonía cultural por parte de las industrias culturales. O sea, estamos hablando de interpretaciones relativamente recientes, pero en las que hay que tener en cuenta que hay una parte de razón en lo que Piscitelli está planteando. Gutenberg no, porque Gutenberg no es el libro de bolsillo, pero desde el 17, 18, con el libro de bolsillo y con la popularización, sobre todo con la radio, que escribe algo de la oralidad, pero que permitió, sobre todo en los periodos de la guerra, pues una información en la que pasamos a entender conciencia de otras sociedades, no solo de la cultura nacional, no solo de mis chamanes o mis clérigos mendicantes que explicaban una parte de la realidad, sino que empezamos a tener otras perspectivas de realidad y sobre todo una sensación de que el discurso es mucho más fragmentario, que hay muchas escrituras, tantas como industrias emisoras capaces de cuántas radios, cuántos periódicos, cuántas televisiones el mundo de la música pop ha civilizado y organizado. En la iconografía industrial tenemos una ventaja con respecto a la comunicación institucional, es que el discurso no es tan cerrado, no es tan monolítico. Hay una cierta variedad de discursos. Luego, cuando analizas un poco más en detalle, las mañanas de las televisiones, da igual que sean públicas o privadas, son un rollo. Y el prime time, el tiempo caro de la publicidad de la noche, da igual de qué televisión estés hablando. Es una competencia por la publicidad, desde el reality show, desde el espectáculo. Queremos ese dinero. ¿Por qué? Porque la industria, así como la comunicación institucional la sostuvo el poder, este era escriba, y ojo, aquel es sacerdote y tiene una formación, aquel puede predicar, aquel puede escribir. En la iconografía industrial se empiezan a romper esas fronteras y ya tenemos iconografías plurales en las que lo que ponemos en cuestión es el propio valor de lo que se está diciendo. Hay una sensación en los últimos años que viene a justificar que los medios no tengan audiencias. Se lo han ganado. Se lo han ganado a pulso. O sea, que la gente no esté comprando discos. Perdón, yo cojo a mis alumnas, que veo ahora aquí alguna de la primera promoción, que han vivido la cassette, el DVD, el CD, el MP3, tienen 40 años. O sea, en 20 años me has exigido pasar por media docena de soportes tecnológicos. Ya tengo mi biblioteca, ya estábamos hablando antes de las bibliotecas de los libros esenciales. Entonces tengo mis 600 libros que tengo que leer. En un millennial de la generación Y que ha pasado por 5 soportes, ¿dónde está su discografía en vinilo? Yo la perdí en el último traslado. ¿Dónde está su discografía en CD? Es que ni siquiera los ha pasado. Está descargando directamente en MP3 y ya está haciendo una nueva versión de su biblioteca. Los medios han impuesto una mirada. O sea, era importantísimo un atentado en París
el mismo día que había decenas de muertos, muchos más muertos, en 60 países. 12 atentados descomunales. O sea, ha habido semanas muy crueles en las que todo el foco occidental de los medios de comunicación estaba en 4. Una persona fallecida, no hay justificación de una sola muerte. No estoy hablando de eso. Pero ignoramos pues, los genocidios de etnias enteras en los mismos días. En Etiopía, en Senegal. Entonces, es muy curioso que nos sintamos informados, que nos sintamos alfabetizados, cuando en realidad seguimos teniendo unas carencias de humanidad y de sociabilidad vinculadas a nuestra confianza en esos canales que nos hemos dado porque nos los concedemos. La generación X básicamente ha sido una generación espectacularizada. Ellos han... tampoco hay que pensarlo tan mal, ¿vale? Es que vemos así un estadio, están creando unos nuevos estadios con pantallas de grafeno que pueden personalizar la comunicación al entorno en el que tú te encuentres. O sea, esto tecnológicamente es un pequeño disparate que vamos a ver en los próximos años y que en este momento son simplemente juegos de guerra o juegos tecnológicos. Pero en realidad no creo yo que junto a los tótems hace 1500 siglos, la gente no celebrara otros ritos ni otras danzas distintas de lo que puede ser un espectáculo en directo, un concierto o lo que sea. Lo único que para el que lo ha vivido en este escenario es bastante menos social que el que se siente miembro de una comunidad en el que forma parte y decide cómo quiere hacer ese rito o de alguna manera cuáles sean los valores que acordábamos como proyecto para esta comunidad va a sacar adelante. Así es que 5 siglos de comunicación industrial marcan la modernidad. Desde el punto de vista de lo industrial, la seriación y la reproducción de textos nos facilita que todo el mundo pueda tener su biblioteca doméstica, pero hemos creado estados de culturas, hemos creado naciones culturales y hemos creado fronteras y barreras con respecto a otros territorios culturales. Estamos siendo agredidos por formatos y canales masivos. Aquellos que consiguen más publicidad, aquellos que consiguen más dinero, son aquellos que pueden tener un altavoz más potente, aquellos que hacen la película que todo el planeta va a ver, pero no la que habla de mi cultura nacional. La construcción de públicos es imprescindible para sostener una industria. Si no hay publicidad, no hay ninguna industria cultural, pero la depauperación de ese contenido cultural está implicando que hayamos perdido la confianza en ellos. Enfoco la etapa digital si ya me ha parecido muy simplificadora el recorrido histórico, el recorrido poshistórico tiene más conflictos. En primer lugar, Jesús me dijo que quería 2, no una edad, sino 2, en 25, en este último cuarto de siglo. Una parte digital y la otra redes sociales. Tiene su sentido porque realmente estamos viviendo esa convivencia de generaciones, ¿no? De nuestros mayores, de la generación de posguerra, con la generación X o con los millennials. Estamos ahora conviviendo con unas generaciones más jóvenes en las que, por simplificar, diría que el territorio digital viene a ser un final de las edades industriales, una tardomodernidad, la modernidad que se cae, la modernidad que se viene abajo, y por otra parte, así en el tecnutopismo, pues las redes sociales serían la recuperación de esa oralidad. Como arrancaron en el 2000, buena parte de los teóricos de la comunicología, esto es fenomenal, porque estamos reiniciando el sistema. Esto estaba mal montado y ahora con la capacidad de una voz individual, un voto, una voz individual, una industria cultural, una fuente de comunicación, una capacidad de creación artística, pues vamos a conseguir unas sociedades con unos nexos más reales y unos proyectos mucho más realizables. En realidad, el recorrido que hace Pierre Levy, que es otro de los teóricos que se ha dedicado más a esta cuestión, plantea que ya directamente la cultura digital es básicamente algorítmica. Son muchos los que dicen que, hombre, si el libro te obligaba a seguir capítulos y el desenlace era el que era, o el argumento intelectual era el que se te ofrecía como conclusión, ya metidos en redes, ni siquiera controlamos
la dirección. Creo que, no sé si os ha gustado el caso de Cambridge Analytica, que usaba perfiles de Facebook para enviarles una información segmentada para intentar cambiar los votos en varias elecciones de distintos países. No hay que tenerle miedo a estas cosas. El miedo es lo que inclina el populismo y la demagogia, ¿no? Hay que racionalizar un poquito más las cosas, pero están ahí. Trabajamos sobre un libro que tiene las páginas numeradas, pero es bastante más peligroso, que estés trabajando sobre una herramienta de recuperación de información que todo el planeta usa y que dice que las 5 primeras cosas que vas a ver son negocios. No sé si os ha pasado que queréis comprar un billete de una determinada compañía aérea y entonces clicas en lo primero que te sale con ese nombre y te están vendiendo un sobreprecio de muchos euros en un billete de un intermediario, cuyo único negocio es aparecerse a la pantalla de tu compañía de viajes y te va a calzar 25 euros por tonto, porque no te has dado cuenta de que es el lenguaje el enlace patrocinado, pagado a Google, la principal empresa anunciante del mundo hoy. ¿Vale? Compramos en Amazon, comentamos en Facebook, usamos WhatsApp e Instagram, que sigue siendo Facebook. O sea, con esto quiero decir que sí es una nueva escritura, pero el papiro era muy caro y muy pocos podían escribir en papiro. Vale. La reproducción, los tipos móviles, el daguerrotipo, tenemos problemas. La serialización es complicada, hay que pagarla. Bueno, la publicidad. Aquí el precio eres tú. Tus datos. Yo cuento dónde estuve ayer, yo me fotografío ante tal monumento, yo viajo a tales sitios, mis datos es su negocio. Yo soy el anuncio. Así es que, desde el punto de vista de la comunicación, hay que considerar que el creador de Tim Berners-Lee, de la World Wide Web, no puso royalties, no cobró la patente. Dijo, todos conectados. Hoy sería mucho más millonario que Amazon, Google, Facebook, Amancio. Vale, estamos hablando de la fortuna de las fortunas. Bueno, tenía una idea de que eso lo había desarrollado el software libre y eso tenía que volver a la comunidad. Bueno, el software libre también desarrolló el paquete de Office que luego se apropió en Microsoft, o el software libre también fueron las primeras pantallas con las que Apple convirtió su magnífico, las pantallas de las interfaces de diseño de usuario amigable. Pero hay gente que sí que tiene la tesis de que podemos ir hacia una inteligencia colectiva, de que muy mal se tiene que gestionar la Internet para que esto no produzca, me estoy un poco borrando de Madoz con esta tela de araña de las palabras, pero estoy más con José Luis Brea cuando dijo que la red es más telepatía conectada que inteligencia colectiva. Hay un debate muy interesante, pero es sobre todo qué estructuras son las que está manifestando el entorno digital. Pues enfrento a Manovich, un antropólogo de la cultura, con Ivan Illich, en una tesis que muestro con 2 gráficos, ¿no? La iconografía digital va camino de comerse todas las iconografías industriales. Este gráfico tiene 10 años, solo los últimos 10 años. La velocidad de crecimiento de Internet es que en muy poco tiempo no desaparecerán las salas de cine. En muy poco tiempo va a ser difícil tener televisión generalista en abierto. Porque eso cruza, bueno, de hecho ya en este momento en la sala hay un 30% de suscritos a otras modalidades de audiovisual que no tienen nada que ver con aquel trasto de la industria cultural de la televisión. Manovich confía en que estando todos en esta cuesta de subida, las industrias culturales pueden ser más sociales. Ivan Illich, en el otro lado, dice que estamos en una cámara de ecos, que Google solo nos devuelve aquellas cosas que nosotros anteriormente hemos buscado, que preferentemente nos inclina a aquello a lo que tenemos afinidad, a lo que nos pilla cerca culturalmente, idiomáticamente, geográficamente. Él quiere vender, no nos va a contar maravillas del otro lado del planeta. Allí no vas a viajar. Así es que
Illich dice que cuanto más tiempo pasemos en un territorio digital, más difícil es que sepamos qué es lo que queremos, porque vamos a acabar encerrados en la peor secta paleolítica, en el grupo más cerrado de solo los amigos que dicen las mismas cosas que yo, pensando de la misma manera, y que vamos echando del grupo de WhatsApp a aquellos que en algún momento dicen, pero esto puede ser así, y nos quedaremos reducidos a ese ombligo que ni siquiera es grupal, ni siquiera es un grupo primario. Es una ocasional reunión de voces en lo que a mí me interesa en este momento. Un momento para la historia. Ridley Scott es un gran director de cine, pero a veces hace cositas para la publicidad. Y en 1984 le puso imagen, yo creo que es una de las iconografías que consiguen opiniones públicas masivas. Solo es un anuncio que representa la historia de Orwell de 1984. Y es justo el año en el que Apple lanza el Apple Lisa 2, me parece, no me acuerdo. Seguro que Luis Fernández me podría corregir en la sala, luego me lo corregís. La idea de que la tecnología era solo para las empresas hace a IBM un monstruo en esos años, los 80. La idea de que cada familia puede tener un ordenador personal está representada con una atleta en un auditorio de mentes peladas, vestidos de gris, donde la chica del pantalón rojo corre hasta la pantalla, donde el gran hermano está vociferando instrucciones en un tono casi nazi, que es la representación de la historia de Orwell, del gran hermano que todo lo ve y que va creando la opinión pública y va sacando cualquier desliz de alguien que pretende otras cosas. Entonces, la atleta tira la maza contra la pantalla y el gran hermano se rompe en un montón de pequeñas pantallitas. Dos interpretaciones. Sí, ganamos porque nos podemos llevar el ordenador a casa. No lo tienen solo las empresas, no lo tiene solo el gobierno, no es IBM. Pero Apple es la primera empresa mundial. Es la más rica del mundo hoy. Y Apple nos impone unas caducidades de su tecnología, sus contratos de suscripción de sus servicios en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final tenemos nuestro cachito de gran hermano, pero en el espejo de mi casa. Porque al final, pues, una de las cosas, los aparatos con los que mide las carreras, los runners, la gente que está haciendo gimnasia y que se contabiliza los pasos y lo que corre y por dónde corre, pues es un dato farmacéutico y un dato para los seguros que en Estados Unidos se está cobrando a oro y lo ofrece Apple. Así es que, por una parte, hemos ganado un escritorio mucho más potente. Yo puedo tener el mundo en Maps, puedo tener conferencias transoceánicas con Skype, etcétera. Aquí es divertido porque es un poco vintage. Muchas de estas plataformas están desaparecidas, es decir, o han desaparecido ya no. Pero es cómo ha cambiado el escritorio del alfabetizado. Cuando pasamos al alfabetizado digital, tenemos el escritorio en la mano, ¿no? No se puede balancear, no se puede evaluar toda la etapa de la digitalización, pero a mí me hace gracia que Google Plus pensara que iba a ser la red social que iba a ganar a Twitter y a Facebook. Cuando ellos sacan Google Plus, en este momento la podéis utilizar para guardar vuestras contraseñas. Publicáis en el muro una contraseña y no la va a leer ni vosotros mismos. Bien, o sea, Google ha sido muy malo con la gestión de plataformas de red social. Pero hace nada, en el momento de su imperio de la publicidad, estaba convencido de que se comía a Twitter y a Facebook. No es que estén muy bien las otras, pero bueno, de alguna manera sí ha triunfado, porque aquí tenemos a los youtubers y reconocéis la cara de gente que no habría por qué conocer, pero que todo el planeta sigue. Y un mundo en el que él sueña, que es el índice cloud, el índice de influencia. Yo cuando hable con alguien tendré desde mis gafas, ay no, esta mujer tiene un índice de influencia muy bajo, no, mejor voy a hablar con algún índice de influencia un poco más alto para que mi opinión sea amplificada en redes de mayor nivel. Perdón por la broma, me olvidé de mirar la presentación y la he desconfigurado, no hay problema. En esta primera etapa, apenas llevamos 50 años de Internet, la comunicación poshistórica ha venido muy bien a la globalización, o sea, nadie hubiera conseguido una globalización de este calibre sin Internet. A las Big Five, o sea, Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft,
las tecnológicas se han puesto por encima de las grandes multinacionales. Estábamos preocupadísimos, no sé si os acordáis, en los años 70 por las multinacionales. Nos han pasado por la derecha, algo mucho más grande que tiene poquísimos empleados con unos inmensos beneficios y que genera un consumo energético desorbitado y que nos obliga a unos cambios tecnológicos cada 2 años. Bien, este es el futuro que tiene la generación X, los menores de 20 años, tienen la generación Z, perdón, que la publicidad se plantea como objetivo. Desde cierto punto de vista, esto es tardomodernidad. Desde cierto punto de vista, esto es, los epígonos de una edad industrial. Es una posindustrialización, una decadencia. Es una vuelta de tuerca a la industrialización. Se le hubieran pasado bombas y Gutenberg llega a pillar el WordPress, se muere de gusto, pero es decir, estamos en la misma línea. La otra con la que termino son las redes sociales. Bien, territorio complicado donde los haya. A la izquierda un anuncio hace unos años de R Cable, hoy Euskaltel R Cable, compañía telefónica gallega, que en el anuncio dice, no se lee desde lejos, chamote agora estou chollando. El móvil ha supuesto, al principio pensábamos que era solo portabilidad, facilita que tengamos en otro dispositivo lo mismo que tenemos en casa en ese puesto informático que está. En realidad la cosa se nos ha ido de las manos bastante más que... Sí, son más potentes que los ordenadores. O sea, este le da 2 vueltas a este, y yo porque no estoy con Apple, pero hacen barbaridades. La cuestión es que esa medio broma de un equipo creativo de R Cable, que es simpaticísimo, es gente muy creativa, es real. O sea, en África están utilizando aplicaciones, cargan el móvil con una bicicleta, porque luego la generación de energía no es tan potente. Y lo de las baterías hay que cargarlas con unas bicis. Pero efectivamente predicen si va a llover y están sembrando, o si les viene una sequía horrorosa y están recogiendo. O sea, hay utilidades, hay aplicaciones que a todos nos están viniendo bien. Aquí, no sé, vosotros no miráis si va a llover cuando vais a salir a la calle. Yo miro todas las mañanas porque hoy me han dado el día libre, pero en Pontevedra ayer me empapé como un campeón porque no tenía más que cruzar el río. Pues me mojé de arriba abajo. El mundo de las redes sociales, en cierto modo, no es nada distinto a la digitalización porque tú vas a un evento y ves eso. Esto ya hace unos años, un compañero de dirección de comunicación que se fue a un evento y sacó la foto de los que sacaban la foto y dijo, esto es alucinante. O sea, hay una percepción, nos reímos de los turistas que ven la Catedral de Santiago por el objetivo de la cámara, pues ya ni es eso, es que ya estamos grabando los conciertos, estamos grabando trozos que automáticamente se suben a la nube en unas cantidades descomunales. Las redes sociales tenían un abanico de oferta bastante interesante y ofrecían un punto de oralidad. Tenemos redes de comunicación, redes de información inmediata. Twitter ha salvado a muchísima gente en catástrofes. O sea, son herramientas muy valiosas. O sea, los primeros momentos de un terremoto o de una catástrofe, antes de que Google aprendiera a geolocalizar la gente que estaba con un móvil activo, Twitter ya empezó a mover hashtags de aquí en el accidente del Albia se pidió sangre por Twitter y a la hora se pidió que no fuera gente porque había una cola que no había manera. Entonces, sigue siendo herramientas con un poder impresionante, pero nosotros pensábamos que íbamos a tener una oferta variada de distintas Instagram, Pinterest. Bien, están en capa caída aquellas que no han quedado bajo los grandes monopolios. Sí, tenemos una cierta emocionalidad añadida. Podemos enviar mensajes de voz, podemos mostrar nuestra cara en un momento determinado, pero eso está siendo utilizado. Las redes sociales son plataformas industriales. Facebook vive de la publicidad, Google vive de la publicidad. Están vendiendo datos. Ese es su negocio. Entonces, no podemos ignorarlo. O sea, es que yo compro este periódico porque me dice cosas... No. Te dice esas cosas que a ti te gustan para no hacerte los anuncios que sabe que tú les puedes comprar. Las empresas que tú le vas a comprar son las que te dicen esas cosas que a ti te parecen interesantes en ese diario. Esto lleva siendo así, esto lleva 100 años siendo así. Entonces, desde la comunicación, ahora simplemente queremos recordar que efectivamente
puedes poner una contraseña en Google Plus y nadie te la va a mirar, no hay riesgo de que se te vea, pero estornuda en Facebook y en la otra parte del planeta lo ha visto todo el mundo, ¿vale? Con imágenes, etcétera, que luego se reservan ellos el derecho a retirarlas, que montan unos grandes jaleos para retirarlas. Es parte ni arte en muchas de ellas. Y finalmente tiene un impacto personal. Así como la identidad se hace en el grupo, con un móvil la identidad tiene unos problemas muy gordos. La generación Z tiene crisis cuando no se encuentran me gusta suficientes. Que no es una broma, que es cierto. Y que todos, incluso los inmigrantes digitales, si haces una publicación y no tienen una serie de visualizaciones, ya no me quieren. Estoy de capa caída, esto va para abajo. No, eso va para arriba. Eso tiene un aumento exponencial de contenidos, tiene un aumento muy importante de otros prosumers, productores, consumidores, que a tu alrededor se apuntan. No sé, quizá pensamos que los blogs iban a ser un territorio de unos pocos. No, los blogs iban a ser para todos. O sea, no iba a haber 100 blogueros cuando empezamos con los blogs. Era absurdo que quedaran 100 blogueros. Entonces, ahora tenemos lo que hay. Grandes plataformas que ofrecen contenidos a cambio de nuestros datos, de nuestra vida. No digo que no se pueda seguir haciendo lo mejor. O sea, quiero cerrar con una expectativa de esperanza. La foto de Stefan Stepanov en Bulgaria, o el grupo de comunidades que se crearon alrededor del 15M, es simplemente una pequeña reclamación de una iconología posible. O sea, sí es posible una iconología compartida, sí es posible que haya proyectos abiertos en los que haya una participación muy interesante, pero no hay muchas Wikipedias, no hay tantas subvenciones en Berkami o en los crowdfunding para sacar adelante la cultura necesaria o las investigaciones necesarias. Así es que las redes sociales pueden ser una vía de supervivencia del pequeño comercio, puede ser una vía de supervivencia de la gestión local, de las asociaciones locales, pero siempre sabiendo que están pagando el peaje de sus datos. La gente de menor edad está siempre conectada, su vida, ellos no saben que lo que se está comerciando es su vida. La personalización publicitaria va a dar todavía, va a subir a un nivel superior. Creo que con este pequeño apunte de cómo iban a ser los estadios de fútbol, lo veremos en muy pocos años, podemos quedar impresionantemente sorprendidos de a qué grado de personalización va a llegar la información que a ti se te va a dar. Y desde el punto de vista de lo colaborativo, estamos a merced del mercado. Tú puedes querer compartir el coche para no contaminar y que más gente suba a la facultad contigo, pero BlaBlaCar está haciendo publicidad ahí y está cobrando con una tarjeta y no está pagando ni el autónomo ni el seguro. Perdón, BlaBlaCar quizás de las empresas más serias. No que me quería meter con el resto de economía colaborativa que se está encargando el alquiler de viviendas, el turismo local, las cadenas hoteleras regionales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque al grito de colaborativo yo dejo de tener mi piso en alquiler y lo pongo por habitaciones turísticas en Airbnb y estoy haciendo un montón de caja con un montón de rotación poniendo los precios que el mercado turístico me está... Gentrificación, expulsión de los locales y que venga el turista, que es el que se queda con los centros de las ciudades. Los movimientos sociales y los proyectos cooperativos abiertos o el municipalismo van a dar mucho que hablar, pero son alternativos, son residuales. No es el gran flujo de las redes sociales. Lamentándolo mucho, no podía hablar yo todo lo positivo, o sea, después de los 20 años que llevo pegado y trabajando y enseñando y formando con redes sociales, tenía que dar un balance un poquito más positivo. Yo simplemente mando la señal de aviso. La iconología es posible, pero está pendiente de que se haga. Al fin y al cabo, este ha sido el recorrido de la historia. Estamos en la tarde de ayer. Esto empezó hace 2.500 siglos. No empezó del todo bien, pero tampoco podemos decir que nos haya ido tremendamente mal. Muchas gracias.